En 1991, en algún lugar de las exuberantes junglas del centro de Vietnam, un leñador local tropezó con un agujero misterioso, oculto entre la maleza. Intrigado, echó un vistazo y sintió una ráfaga de viento helado golpeando su rostro. Pero eso no fue todo. Un sonido extraño, como el murmullo lejano de un río, emergía de las profundidades. El leñador prudente no se aventuró en la oscuridad, pero decidió regresar equipado con una linterna y una cuerda. Sin embargo, al volver, la selva parecía haber borrado el camino. Pasó años buscando, hasta que finalmente, en la primera década del 2000, logró redescubrir el acceso. En 2009, guió a un equipo de científicos hasta el lugar. Lo que encontraron cambiaría para siempre nuestra comprensión del mundo subterráneo. La cueva Son Dung, la más grande del planeta. Imagina esto, un espacio tan vasto que un grito resuena en un eco interminable. El pasaje principal de Son Dung alcanza, en algunos puntos, 200 metros de altura, más de la mitad de la altura del mismísimo Empire State Building. Su superficie es tan colosal que un bloque entero de la ciudad de Nueva York, con rascacielos de 40 pisos, cabría en su interior. Bajo la jungla vietnamita, un laberinto subterráneo profundo esconde 3 de las cuevas más grandes del mundo, con Son Dung a la cabeza. Este inmenso espacio interior alberga una sorprendente variedad de flora, microclimas únicos y paisajes diversos. Es una verdadera jungla que prospera bajo tierra, un fenómeno posible gracias al colapso del techo en ciertas áreas, permitiendo que la luz del sol se filtre desde arriba. En los techos y paredes cuelgan estalactitas gigantescas. Algunas alcanzan los 76 metros de altura, superando la longitud de un Boeing. Estas formaciones han crecido durante cientos de miles, incluso millones de años. Algunos depósitos de piedra caliza tienen más de 450 millones de años, lo que significa que existieron mucho antes de que los dinosaurios dominaran la Tierra. Además de la jungla subterránea, la cueva está atravesada por numerosos ríos, formados por el agua de lluvia que se filtra a través de las aberturas en el techo. Estas corrientes son rápidas y resbaladizas, como toboganes naturales. Pero aventurarse a navegar por ellas podría ser un error fatal, ya que podrían arrastrarte a uno de los innumerables laberintos que componen la cueva, con destinos aún desconocidos. Podrías emerger en una sección inexplorada de Son Dung. Precisamente eso fue lo que ocurrió en 2018. 3 buzos, explorando las profundidades de uno de los lagos subterráneos, descubrieron accidentalmente nuevas áreas, revelando que la cueva era aún más extensa de lo que se creía. Se sumergieron hasta 78 metros de profundidad y encontraron un túnel independiente. Siguiendo el túnel con una línea de pesca lastrada, descubrieron que alcanzaba una profundidad de 120 metros y se extendía por más de 1 kilómetro. A día de hoy, la extensión total de este túnel sigue siendo un misterio. Son Dung está conectada a otra cueva enorme y ofrece mucho más que laberintos y ríos subterráneos. En su interior se encuentran grandes salones con lagos cristalinos y corredores oscuros que se extienden por kilómetros. Un lugar de belleza sobrecogedora, pero también de peligros ocultos. Y sí, lo más sorprendente de todo es que puedes explorarla. Desde 2013, la cueva Son Dung está abierta a los turistas, pero no se trata de un simple paseo para tomar fotografías. La expedición dura varios días. Durante el primer día y medio, los aventureros exploran la tercera cueva más grande del mundo, como preámbulo a Son Dung. El camino serpentea a través de ríos, densas selvas, montañas escarpadas y formaciones rocosas. En el trayecto es posible avistar aves exóticas, monos y otros animales salvajes. De hecho, muchos afirman que el viaje a la cueva es aún más impresionante que la propia Son Dung. Una vez dentro, los exploradores pasan varios días recorriendo Son Dung, acompañados por guías profesionales y porteadores. Duermen en tiendas de campaña, instaladas cada noche en diferentes puntos de la cueva, y contemplan paisajes asombrosos, incluyendo majestuosos fósiles de 400 millones de años de antigüedad.
También hay salas oscuras, con lagos subterráneos donde es posible nadar. Estas expediciones de aventura son cada vez más populares, y quienes han visitado la cueva coinciden en que es el lugar más increíble que jamás hayan visto. En Indonesia, en la isla de Flores, se esconde otra gruta asombrosa. Un espacio pequeño, sí, pero que guarda secretos que desafían nuestra comprensión. ¿Qué misterios aguardan en su interior? Retrocedamos a 2003. Un equipo de científicos irrumpe en este lugar, y lo que encuentran es simplemente extraordinario. Artefactos ancestrales, herramientas primitivas, piedras afiladas que susurran historias de un pasado lejano. La evidencia es irrefutable. Hace cientos de miles de años, este lugar fue hogar de nuestros ancestros más remotos. Pero la verdadera sorpresa estaba por llegar. Entre los hallazgos, un esqueleto femenino singular emerge de la tierra. Una mujer de apenas 1 metro de altura, la estatura del torso de un adulto promedio. Pero, ¿qué la hacía tan especial? No sufría de problemas de columna, ni de deformaciones óseas. Este esqueleto, junto con otros descubiertos en la gruta, pertenecía a una especie humana desconocida hasta entonces. Los científicos la bautizaron Homo floresiensis, o simplemente Hobbit. Se estima que esta mujer pesaba entre 16 y 35 kilogramos. El análisis de su cráneo y sus huesos reveló que tenía alrededor de 30 años al morir. Ahora imagina esto. Los hobbits, criaturas diminutas, pero indudablemente humanas, poblaron la Tierra hace entre 190.000 y 50.000 años. ¿Es posible que se hayan cruzado con los antepasados de los humanos modernos? ¿Qué secretos podrían revelarnos sobre nuestra propia evolución? Turquía, un país milenario, cuna de civilizaciones y guardián de secretos ancestrales. Pero, ¿qué ocurriría si uno de esos secretos se revelara en el lugar más inesperado? Imagina que eres el dueño de una vieja casa, una de esas construcciones con historia que parecen susurrar relatos olvidados. Decides renovarla, darle un nuevo aire. Limpias cada habitación, deshaciéndote de objetos antiguos y recuerdos empolvados. Solo queda un lugar, el sótano. Un espacio oscuro, casi olvidado, al que nunca prestaste demasiada atención. Pero ahora, con la ambición de transformarlo en algo útil, te decides a explorarlo. Derribas un muro y de repente la tierra se abre ante ti. No es una simple grieta, sino la entrada a un túnel que se adentra en las profundidades. La curiosidad te vence y te aventuras en la oscuridad. Lo que encuentras al final del túnel te dejará sin aliento. Una ciudad subterránea, una metrópolis laberíntica oculta bajo tus pies. Esto no es una fantasía. Esto le ocurrió a un habitante de Turquía en 1963. En el sótano de su casa, descubrió un pasaje secreto que conducía a una ciudad perdida, capaz de albergar a unas 20.000 personas. Un complejo entramado de túneles que no solo ofrecía refugio, sino también todo lo necesario para la vida. Espacio para el ganado, reservas de alimentos, una capilla, una escuela, establos, cocinas e incluso muros defensivos. Esta ciudad, construida en la época bizantina, entre los años 780 y 1180, no es un caso aislado. Forma parte de una vasta red de túneles y ciudades subterráneas que se extienden a lo largo de kilómetros, un laberinto oculto bajo la superficie de Turquía. ¿Qué secretos guardan estas ciudades olvidadas? ¿Quiénes fueron sus habitantes y por qué se vieron obligados a vivir en la oscuridad? La respuesta, quizás, esté esperando a ser descubierta en las profundidades de la Tierra. Concluyamos nuestro viaje en la gruta más extraña e inquietante del planeta. Nos trasladamos al sureste de Rumanía, cerca del Mar Negro. Allí, en una extensa llanura desolada, se abre un agujero, un túnel que se adentra en las profundidades de la Tierra. El aire en el interior de esta cueva posee niveles alarmantes de sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono. En condiciones normales, el aire que respiramos contiene alrededor de 20% de oxígeno, pero aquí apenas alcanza el 10%. Respirar sin un suministro de oxígeno externo sería impensable.
Tanto el agua como el aire están envenenados. Casi ningún animal conocido podría sobrevivir en estas condiciones extremas. Y, sin embargo, esta cueva alberga 48 especies de organismos vivos, de las cuales 33 son completamente nuevas para la ciencia. Las criaturas que se arrastran en este lugar podrían perturbarte, especialmente si tienes aversión a los insectos. Extraños caracoles azules y blancos, junto con arañas de un blanco fantasmal, se desplazan por las paredes. En las aguas nadan sanguijuelas de una especie desconocida y camarones transparentes. Ciempiés blancos, dotados de enormes bigotes, se deslizan por el suelo. Aquí también podrías toparte con una especie de escorpión nunca antes vista, con un cuerpo blanco y translúcido que no se asemeja a ningún otro escorpión conocido. Nada aquí se parece a los animales que conocemos. Todas las criaturas de la cueva son blancas o transparentes. Carecen de ojos, pero poseen largas patas y antenas, bigotes que les permiten orientarse en la oscuridad. Las plantas no pueden sobrevivir aquí, privadas de luz solar y aire puro. Esto significa que la producción de oxígeno es nula. Entonces, ¿cómo han logrado sobrevivir estas criaturas? La respuesta se encuentra en el agua. La superficie del lago y de los charcos está cubierta por una espuma de apariencia extraña. Esta sustancia es en realidad un organismo vivo. Está compuesta por 1000 millones de bacterias conocidas como autótrofas. Las plantas comunes absorben dióxido de carbono y utilizan la fotosíntesis para producir oxígeno. Esta cueva está saturada de dióxido de carbono. Las autótrofas lo absorben y secretan minúsculas partículas de alimento. Otros organismos más pequeños se alimentan de estas partículas. Los organismos más grandes, a su vez, se alimentan de las bacterias, y así sucesivamente. Al final hay suficiente alimento para todos. Este proceso se conoce como quimiosíntesis. Es similar a la fotosíntesis, pero utiliza agua en lugar de luz solar en las reacciones químicas. En esta cueva, la evolución ha dado forma a un sistema biológico completamente único, aislado del resto del mundo. Te encuentras perdido en lo más profundo de las selvas de la península de Yucatán, en México. Sonidos misteriosos resuenan a tu alrededor, y para colmo, el crepúsculo se instala poco a poco. Pronto te verás solo en el corazón de una selva tropical inexplorada. Hay que admitir que emprender la búsqueda de El Dorado en solitario no era la idea más brillante. Sigues avanzando tan rápido como te es posible cuando, de repente, ¡espera! ¿Qué es lo que vislumbras allá? Se asemeja a unas imponentes escaleras de piedra. Todo esto no parece natural. Entonces, tomas tu cámara para fotografiarlo. Quizás no hayas encontrado oro, pero tal vez hayas descubierto algo de valor incalculable. Felicidades, acabas de descubrir Jocantún, una ciudad maya olvidada durante siglos. Oculta a unos 60 kilómetros en el corazón de la selva, su nombre se traduce literalmente como columna de piedra. La piedra debía ser apreciada en esa época, ya que sus constructores la emplearon abundantemente para sus pirámides, sus viviendas e incluso sus canchas de juego de pelota. Si pensabas que los europeos tenían la exclusividad del fútbol, te equivocas. Los mayas eran fervientes admiradores de estos juegos, que practicaban por placer y por competición. Jocantún se inscribe en una serie de otras ciudades mayas antes perdidas, que ahora se están redescubriendo gracias a los avances tecnológicos actuales. Abordaremos las otras en un momento. La característica más asombrosa de esta ciudad es, sin duda, su ubicación en medio de zonas pantanosas, lo que explica por qué fue construida sobre un terreno elevado. Esta ciudad, de una envergadura monumental, se extendía sobre más de 50 hectáreas, lo que equivale a 86 campos de fútbol juntos. Los investigadores han descubierto indicios que revelan que Jocantún contaba con pirámides que alcanzaban los 15 metros de altura y que probablemente fue un centro social importante entre 250 y 1000 después de Cristo. Se trata, sin duda, de un hallazgo trascendental. Sin embargo, la exploración de las ciudades mayas desaparecidas se remonta ya al siglo XIX.
Las tecnologías modernas, como la imagen LIDAR, permiten hoy en día a los arqueólogos escrutar los bosques densos sin ser obstaculizados por la vegetación. Esto significa que ya no es necesario aventurarse en la selva tropical con el riesgo de perderse, como te ocurrió al principio de este video. El LIDAR funciona un poco como una radiografía. Proyecta haces láser que detectan rastros de ruinas o de construcciones antiguas. Según Sarah Parcak, una arqueóloga especializada en teledetección espacial, las imágenes satelitales han jugado un papel crucial en el descubrimiento de antiguas ciudades en América del Sur, en Egipto y en otros lugares. Ella dedica la mayor parte de sus días a analizar minuciosamente estas imágenes para detectar posibles rastros de ciudades antiguas. Según ella, las ruinas están a menudo enterradas bajo la vegetación, la tierra o la arena, lo que hace que su identificación sea particularmente compleja. Sin embargo, gracias a estas herramientas notables, los investigadores también han descubierto antiguas calzadas mayas que recorrían los antiguos territorios de esta civilización. Admira estos antiguos pasajes. Estamos más acostumbrados a ver tales ruinas en países del viejo continente. Pero, ¿te imaginas rutas de 40 metros de ancho, blanqueadas con cal, para guiar a los viajeros en la oscuridad? Los científicos han descubierto recientemente una red de más de 170 kilómetros de estas vías, que estiman anteriores a las primeras rutas mayas oficialmente registradas hasta ahora. Estas rutas, que atravesaban terrenos pantanosos e incluso estaban elevadas en algunos puntos, son hoy calificadas como las primeras superautopistas del mundo. Aunque no se han encontrado indicios de tracción animal, es probable que los mayas las hayan utilizado para desplazarse dentro de una red que podía contar hasta 964 asentamientos. Construidas en forma de una vasta telaraña, estas calzadas, según la información recogida por los arqueólogos, servían para formar un sistema extenso de intercambios económicos y sociales entre las diferentes ciudades. Este descubrimiento cuestiona por completo la idea de que el período preclásico maya, que se remonta a 2000 años antes de nuestra era, se limitaba a pequeños pueblos tribales. Piensa en la magnitud de los recursos humanos y la experiencia en ingeniería que se necesitó para erigir estas inmensas vías blancas. Los arqueólogos creen que la construcción de estas vías seguía un proceso similar al utilizado para las pirámides, una amalgama de barro y piedras de cantera, complementada con varias capas de caliza para darles ese tinte brillante. Asombroso, ¿verdad? Retrocedamos un poco para comprender mejor el contexto. Los mayas representaron una de las civilizaciones precolombinas más vastas de América. Hasta ahora, los especialistas estimaban que, en su apogeo, esta civilización comprendía más de 40 ciudades, agrupando a más de 1 millón de habitantes. Una población considerable, sin duda. Su imperio se extendía desde la península mexicana de Yucatán hasta Guatemala y Belice, con una economía basada principalmente en la agricultura. Sin embargo, la península presentaba un entorno particularmente hostil para el cultivo. Los mayas, por lo tanto, debieron concebir sistemas de irrigación sofisticados en la mayoría de sus ciudades. Además de la construcción de pirámides, edificios ceremoniales y plazas, desarrollaron un sistema astronómico sin igual. Gracias a las antiguas tecnologías de las que disponían, eran capaces de predecir con precisión la posición de planetas como Venus y Marte, así como las fechas exactas de los eclipses. Si nunca has visto ejemplos de una antigua ciudad maya, permíteme presentarte Tikal. Situada en el corazón de la selva guatemalteca, Tikal es famosa por haber sido la capital de un antiguo estado maya conquistador. En su apogeo, esta ciudad era tan influyente como lo son hoy metrópolis como Londres o Nueva York. Está compuesta por un conjunto de monumentos complejos, entre ellos la Acrópolis Norte, uno de los más antiguos de Tikal. Construida exclusivamente por manos humanas alrededor del 350 antes de nuestra era, servía de sepultura al rey y a los dignatarios. Los monumentos, que alcanzaban hasta 60 metros de altura, estaban antiguamente adornados con una espléndida pintura roja, un color sagrado para los mayas. Pero hoy en día solo queda la piedra caliza expuesta. Chichén Itzá, por su parte, alberga una de las pirámides mejor conservadas del mundo.
Situada en el estado de Yucatán, esta ciudad maya se remonta a más de 1500 años. En su apogeo, contaba con aproximadamente 35.000 habitantes y se extendía sobre una superficie de 10 kilómetros cuadrados. El sitio está dominado por el castillo, un majestuoso templo piramidal de 24 metros de altura. Lo que lo distingue particularmente son las 91 escaleras de cada una de sus 4 caras, que al añadir la plataforma superior totalizan 365 escalones, correspondientes al número de días del año solar. Es evidente que se trataba de una civilización de gran envergadura, ¿verdad? Y es precisamente por esta razón que el misterio de su declive sigue siendo tan difícil de dilucidar. Los indicios que relatan el colapso de este imperio, antaño poderoso, son escasos. ¿Cuál habría sido la causa? ¿Una sequía devastadora, quizás? Investigaciones llevadas a cabo en 2017 aportaron algunos elementos nuevos que podrían esclarecer este misterio. A partir de los datos recogidos en el sitio de Ceibal, al suroeste de Tikal, los investigadores examinaron los resultados de los análisis de radiocarbono, así como los descubrimientos procedentes de las excavaciones arqueológicas y de las cerámicas, para obtener nueva información sobre el declive inesperado de esta gran civilización. Los resultados indican que los mayas probablemente no sufrieron un colapso repentino, sino más bien una serie de olas de inestabilidad social y crisis políticas. Estos trastornos habrían provocado la degradación de los centros urbanos y el inicio de la dispersión de la población maya. Sin embargo, sigue siendo difícil determinar con precisión las causas exactas de este declive. Dicho esto, descubrimientos recientes aportan una luz importante sobre la historia de la humanidad, que afecta no solo al Imperio Maya, sino también a otras civilizaciones desaparecidas de América del Sur. Un descubrimiento mayor en Brasil, realizado gracias a la imagen satelital, suscita también el estupor de los científicos. Imágenes tomadas cerca del río Chengu, en la región amazónica, sugieren que ciudades pobladas por 1 millón de personas habrían podido existir en el corazón de la selva, mucho antes de la emergencia de nuestra civilización moderna. Imagina esto: ciudades perdidas, ocultas bajo la densa vegetación, esperando ser redescubiertas. Imágenes satelitales también han revelado una red de trincheras que datan de 200 a 1200 después de Cristo, dentro de la selva boliviana. Estas trazas sugieren la presencia de comunidades que podrían albergar a unas 60.000 personas en el corazón de la jungla. Cuando investigadores de la Universidad de Florida se dirigieron al terreno para verificar los datos satelitales, se sorprendieron al descubrir varios montículos acompañados de fosos y geoglifos. Los arqueólogos también descubrieron vestigios de muros cuidadosamente elaborados, organizados alrededor de plazas y que recuerdan las construcciones típicas de los antiguos mayas. Esta confortable residencia, con su magnífica vista al mar Mediterráneo, se convertirá en el refugio perfecto contra la tormenta. Así podría haber sido un anuncio inmobiliario para un neandertal hace 100.000 años. Hoy vas a descubrir grutas extrañas y maravillosas, aptas para vivir. ¿O no? Claro, en esa época ni el sector inmobiliario ni la publicidad se habían inventado. Y por supuesto, los neandertales no construían casas. A menudo simplemente vivían en cuevas. Sin embargo, una de estas grutas se asemeja sorprendentemente a un edificio de apartamentos. Está ubicada dentro de un elevado monolito calcáreo, conocido como el Peñón de Gibraltar. Si los neandertales hubieran tenido una economía, las cuevas dentro de esta roca habrían costado una fortuna, sin duda. Marineros la descubrieron en 1907, al notar un gran agujero en el imponente peñón. Durante muchos años, los científicos estudiaron el lugar, encontrando rastros de neandertales. Hallaron herramientas antiguas en la gruta, así como huesos de animales. Pero lo más asombroso es que encontraron nada menos que 4 cuevas dentro de la roca. Era como un pequeño complejo residencial. Los neandertales vivían junto a sus vecinos y se ayudaban mutuamente para cazar y pescar. Decoraban sus hogares con plumas y dibujaban formas abstractas en las paredes. Piensa en esto: estos antiguos homínidos pasaban su tiempo en estas grutas hace 100.000 años.
Y ahora los científicos dedican su tiempo a estudiar en detalle la vida del hombre de Neandertal. A finales de 2021, arqueólogos descubrieron un agujero que daba a un túnel dentro de una de las cuevas. Se deslizaron por esta abertura y despejaron un espacio hasta entonces desconocido, un techo de gruta. Este lugar había permanecido inaccesible durante más de 40.000 años, y al parecer era uno de los apartamentos más prestigiosos de todo el complejo de la montaña. Posee altos techos, cubiertos de antiguas estalactitas. Cortinas de piedra derrumbada dividen el apartamento en varias habitaciones. Estos científicos también encontraron restos de animales, así como marcas de garras en las paredes. Parece que los neandertales nunca vivieron aquí, pero solían visitar el lugar. Los arqueólogos también encontraron la concha de un caracol de mar llamado Nusella lapillus, o púrpura del Atlántico. ¿Por qué un neandertal habría traído este objeto a este lugar? Aún se desconoce. Pero los principales dueños de este lugar eran las hienas. Estas grutas demuestran que los neandertales estaban más cerca de los humanos que de los simios. Tenían un modo de vida e incluso algunas costumbres propias. Aún queda mucho trabajo por hacer, y los científicos esperan realizar nuevos descubrimientos dentro de esta roca. En 2003, en la exuberante isla de Flores, Indonesia, un descubrimiento sacudió los cimientos de la paleoantropología. En el corazón de la jungla, un equipo de arqueólogos tropezó con una antigua morada, una cueva que guardaba secretos milenarios. Al principio, la evidencia apuntaba a la presencia de nuestros ancestros. Herramientas antiguas sugerían una ocupación humana. Pero la sorpresa aguardaba en las profundidades de la tierra. Un esqueleto singular, el de un adulto, desafió todas las expectativas. Tras un análisis exhaustivo, la verdad emergió. Pertenecía a una mujer de aproximadamente 30 años, cuya estatura apenas alcanzaba el metro de altura, poco más de la mitad de un adulto promedio. Su peso, comparable al de un pastor alemán adulto, revelaba una constitución diminuta. Pero la rareza no terminaba ahí. Este espécimen no encajaba en el árbol genealógico conocido. No era Neandertal, ni Australopithecus. Se trataba de algo nuevo, algo desconocido. Los científicos lo bautizaron Homo floresiensis, aunque pronto adoptaría un apodo mucho más evocador, el Hobbit. ¿Qué misterios ocultaba esta isla remota? La cueva no solo albergaba los restos del Hobbit, también contenía vestigios de una fauna prehistórica insólita. Imagina esto: elefantes del tamaño de vacas, cigüeñas gigantescas y ratas que desafiaban toda proporción. Pero, ¿quiénes eran los verdaderos dueños de este ecosistema perdido? Los arqueólogos pronto descubrieron que los hobbits no eran los únicos habitantes. Los verdaderos amos de la cueva eran ratas del tamaño de gatos, criaturas que quizás disputaban el territorio con los pequeños homínidos. Análisis posteriores revelaron un dato crucial. El Homo floresiensis no era un ancestro directo nuestro. Representaba una rama separada en el intrincado árbol de la evolución humana. De hecho, su esqueleto guardaba más similitudes con el de un simio que con el de un humano moderno. ¿Qué fuerzas evolutivas dieron forma a esta criatura diminuta y a su peculiar mundo? El misterio del Hobbit apenas comenzaba. En 2009, en el corazón de la exuberante jungla de Vietnam, un equipo de arqueólogos tropezó con un descubrimiento asombroso: la cueva Hang Son Doong, la más vasta del planeta. Imagina por un instante adentrarte en sus profundidades y liberar un grito. El eco resonaría durante un tiempo que parecería eterno. En ciertos puntos, la altura de esta colosal caverna alcanza la mitad de la del emblemático Empire State Building, y su superficie total supera la de una manzana entera en el centro de Nueva York. Hang Son Doong es solo una de las 3 cuevas interconectadas que se esconden en la jungla vietnamita, un laberinto subterráneo que desafía la imaginación. En su interior prospera un ecosistema único, plantas y árboles que han evolucionado completamente aislados del mundo exterior, una auténtica jungla subterránea. En algunos lugares los techos se han derrumbado, permitiendo que la luz del sol se filtre e ilumine este mundo perdido.
Pero la flora no es el único tesoro que alberga esta cueva. Aquí también se alzan majestuosas estalactitas ancestrales. Algunos de estos depósitos de piedra caliza, formados a lo largo de 450 millones de años, son anteriores incluso a la era de los dinosaurios. Además, la cueva está atravesada por numerosos ríos, esculpidos a lo largo de los siglos por el agua de lluvia que se filtra a través de las aberturas en el techo. Estos rápidos arroyos, que recuerdan a los toboganes de un parque acuático, desembocan en laberintos subterráneos inexplorados, rincones que aguardan ser descubiertos. Hasta el momento, los científicos solo han logrado estudiar una pequeña fracción de este complejo sistema de cuevas. ¿Qué otros secretos insondables se ocultan en las profundidades de Hang Son Doong? La siguiente gruta, igualmente extraña, se encuentra en Nueva Zelanda. En su interior habitan cientos de miles de luciérnagas. Cada una de ellas emite una luz azulada. Juntas iluminan la caverna. Quizás sientas que has llegado a otro planeta, pero tu estancia será breve. Por doquier, instrumentos miden la calidad del aire. Los científicos vigilan celosamente que no se exceda el nivel de dióxido de carbono indispensable para la supervivencia de las luciérnagas. Estos insectos son extremadamente sensibles al entorno. Si demasiadas personas visitan la gruta, o si permanecen allí por un tiempo prolongado, el personal del parque les pedirá que se marchen. Es como si estuvieran robando el oxígeno a las luciérnagas. Hemos explorado grutas asombrosas, pero ¿qué pensarías de una cima aterradora? Para ello, viajaremos al desierto de la provincia de Al-Mara, en Yemen. Lo que buscamos no es exactamente una gruta, sino un agujero negro en la tierra, en pleno corazón del desierto. Su tamaño es similar al de una cancha de baloncesto, pero no es su dimensión lo que realmente inquieta, sino lo que yace en su interior. Los científicos aún no están seguros de qué se trata. Desde las profundidades de este abismo oscuro emana constantemente un hedor nauseabundo, similar al de huevos podridos, y en ocasiones se perciben sonidos extraños y aterradores. La negrura de este gigantesco agujero yemení absorbe cada rayo de sol. Ni siquiera con la linterna más potente podrías vislumbrar lo que se esconde en su interior. Algunos se han atrevido a sobrevolar el lugar en helicóptero. Lo han filmado con drones equipados con lentes poderosos, pero no han logrado capturar nada más que oscuridad absoluta. Parece una inmensa mancha de tinta en medio de la arena dorada. Incluso los habitantes locales temen acercarse a este lugar. Creen que la caverna conduce a otra dimensión, habitada por criaturas malignas. Por ahora, el agujero de Yemen es uno de los fenómenos menos estudiados y más enigmáticos de nuestro mundo natural. ¿Cómo surgió? ¿Desde cuándo existe? ¿A dónde conduce? Nuestros científicos se esfuerzan por hallar respuestas a estas interrogantes. Según ciertas teorías, el agujero habría aparecido a causa de trabajos de construcción. Se dice que geólogos perforaron el suelo en las cercanías en busca de minerales, lo que provocó movimientos en la corteza terrestre y causó el colapso de la superficie. Pero nadie ha podido demostrar esta teoría, al menos todavía no. Imagina un lugar donde la luz del sol no ha penetrado durante más de 5 millones de años. Un entorno frío, húmedo y con una atmósfera casi sin oxígeno. Y sin embargo, la vida, contra todo pronóstico, ha florecido allí. No solo en forma de microbios y bacterias, sino también de criaturas sorprendentemente grandes. Las condiciones en esta gruta son tan extremas, tan diferentes a todo lo que conocemos, que podríamos considerarla un mundo aparte, un planeta oculto bajo nuestros pies. Hablamos de la cueva de Mobile, ubicada en el sureste de Rumanía, muy cerca del Mar Negro. Su entrada, apenas un pequeño agujero en el suelo, es la puerta a un túnel que se adentra en las profundidades de la Tierra. Allí los niveles de sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono superan con creces lo normal. El aire contiene la mitad de oxígeno que en la superficie, haciendo imposible la supervivencia humana sin equipos especiales. ¿Pero quiénes son los habitantes de este reino subterráneo? La cueva alberga 48 especies de organismos vivos,
33 de las cuales son completamente desconocidas para la ciencia. Prepárate para descubrir insectos extraordinarios, caracoles y arañas de un blanco fantasmal, ciempiés con enormes antenas, camarones transparentes y especies únicas de sanguijuelas. Todos ellos prosperan gracias a pequeños organismos autotróficos que absorben el dióxido de carbono y liberan partículas nutritivas. Las bacterias se alimentan de estas partículas. Otros organismos más grandes se alimentan de las bacterias y otros aún mayores devoran a los más pequeños. En la cueva de Mobile, la evolución ha esculpido un ecosistema completamente aislado del mundo exterior, un universo paralelo donde la vida ha encontrado un camino insospechado. Cada día, los científicos realizan descubrimientos que transforman nuestro mundo, pero incluso ellos se enfrentan a enigmas aparentemente irresolubles. Aquí hay 10 fenómenos que han desconcertado a los investigadores. ¿Qué sentirías si escucharas constantemente un zumbido de baja frecuencia y nadie pudiera identificar su origen? Aproximadamente el 4% de la población mundial afirma oírlo, el un sonido que no está ligado a una región específica. Personas de todo el planeta lo perciben, por lo que a veces se le conoce como el de Taos o el de Oakland, dependiendo de la zona donde se manifieste. Este sonido se sitúa justo en el umbral de la audición humana. Quienes lo experimentan aseguran que disminuye al aire libre, pero se intensifica en interiores, especialmente durante la noche. Lo más inquietante es que, una vez que lo has percibido, parece imposible ignorarlo. Algunos sugieren que este fenómeno se originó en Londres, en la época de Charles Dickens, el autor de Oliver Twist, y que esas bajas frecuencias provenían en realidad del clamor popular. Sin embargo, los primeros casos documentados se registraron en Bristol, Reino Unido, a mediados de la década de 1970. Los científicos han propuesto diversas teorías sobre el origen del y por qué solo ciertas personas pueden oírlo. A pesar de ello, aún no existe una respuesta definitiva. ¿Podría ser causado por el movimiento de las olas a lo largo del lecho oceánico, haciendo temblar la Tierra al chocar con las plataformas continentales? ¿O tal vez se debe a erupciones volcánicas y terremotos? ¿Y qué pensar de las señales de radio de ultrabaja frecuencia, utilizadas para comunicarse con submarinos o incluso la tecnología 5G? El sweep es otro tipo de sonido no identificado, detectado por primera vez en 1991 en el Océano Pacífico. Lo asombroso es que este sonido, de una frecuencia inusualmente alta, pudo ser registrado a través de todo el océano. Los científicos barajan una hipótesis fascinante: que este misterioso sonido esté vinculado a la actividad volcánica submarina. Pero aquí está el enigma. Aunque su volumen ha disminuido desde su descubrimiento inicial, aún persiste, detectable en las profundidades. Pero la cosa se pone aún más extraña. El sweep exhibe un ritmo estacional, alcanzando su punto álgido en primavera y otoño. ¿Podría estar conectado a los cambios de estación, a los movimientos tectónicos o a algo completamente desconocido? Piensa en esto: un sonido que viaja a través de océanos, vinculado quizás a las entrañas volcánicas de la Tierra, pulsando al ritmo de las estaciones. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su propósito? La verdad, por ahora, permanece oculta en las profundidades. El siguiente misterio nos lleva a las profundidades del Mar de Galilea, en Israel. Allí aguarda un monumento de forma cónica, un enigma sumergido descubierto por accidente en 2003 mediante un barrido sonoro. Sin embargo, los resultados de este hallazgo no se hicieron públicos hasta 2013. La estructura, cuyo peso se estima en 60.000 toneladas, quedó sumergida hace mucho tiempo, víctima del implacable avance de las aguas. ¿Qué propósito ocultaba esta construcción colosal? Los arqueólogos se enfrentan a un desafío sin precedentes. Su origen y función permanecen envueltos en un velo de incertidumbre. Imagina la magnitud de esta edificación, su singularidad desafiando toda explicación. Esta inmensa y peculiar estructura, por tanto, sigue siendo un misterio, un secreto que yace en las profundidades, esperando ser revelado.
Adentrémonos ahora en Göbekli Tepe, en Turquía. Este lugar alberga uno de los sitios más importantes del mundo en el ámbito arqueológico. ¿Por qué semejante relevancia? Pues bien, porque en él se encuentran imponentes piedras esculpidas, con una antigüedad aproximada de 11.000 años. Para ponerlo en perspectiva, esto es unos 6.000 años más antiguo que Stonehenge. Imagina esto: antiguas poblaciones erigieron estas piedras incluso antes de comenzar a dominar la metalurgia, la agricultura o la cerámica. La mera existencia de este lugar contradice la cronología de las civilizaciones tal como la conocemos, esa en la que los pueblos cultivan primero y construyen después. Aparentemente aquí no fue así. Sea como fuere, una pregunta emerge con fuerza. ¿Cuál era la función de este sitio? ¿Fue concebido para venerar fuerzas sobrenaturales? De hecho, los arqueólogos creen que podría tratarse del templo más antiguo del mundo. Paleodicción Nodo Zoom. Sí, lo sé, suena a fórmula mágica, pero en realidad se trata de un fósil viviente hallado en las profundidades del océano. Una criatura, sin duda, construye sus madrigueras hexagonales. Sin embargo, los científicos aún no logran identificar al artista. ¿Qué queremos decir con fósil viviente? Pues bien, Paleodicción Nodo Zoom es una criatura que, se cree, produce un tipo de madriguera casi idéntica a los fósiles de Paleodicción. ¿Es una especie de gusano quien los excava? Los investigadores lo ignoran. Una cosa es segura: no se trata de un fenómeno aleatorio creado por movimientos geológicos. Y hablando de fósiles, echa un vistazo a este gigante. Extraoficialmente lo apodan Godzillus. Fue descubierto en 2011 por un paleontólogo aficionado, un científico que estudia la historia de la vida terrestre, analizando, entre otras cosas, las huellas fósiles. Pero volvamos a Godzilla. Mide cerca de 2 metros de largo por 3 metros de altura. Este fósil tiene 450 millones de años y proviene de la época en que la región de Cincinnati aún estaba bajo las aguas. Podría tratarse de una alfombra de algas fosilizadas, aunque algunos científicos tienen una opinión diferente. Aquí, en Sudamérica, se esconde un inmenso túnel. Se estima que su antigüedad oscila entre 8.000 y 10.000 años. ¿Qué secretos aguarda en sus profundidades? Todo comenzó con el hallazgo de unas madrigueras colosales, tan vastas como meticulosamente construidas. Los geólogos quedaron atónitos, pues jamás habían presenciado estructuras semejantes. Ningún proceso geológico conocido podía explicar su formación. De hecho, los investigadores conocían la existencia de estas madrigueras desde la década de 1930. Inicialmente se creyó que hombres prehistóricos las habían excavado, pero el descubrimiento de enormes marcas de garras en las paredes y el techo lo cambió todo. ¿Podrían especies extintas ser las responsables de estas misteriosas marcas? Muchos geólogos creen firmemente que se han topado con las madrigueras de perezosos gigantes o tatúes, convirtiendo esta estructura en el mayor sistema de túneles conocido del Paleolítico en la Amazonía. Pero ¿cómo pudo una estructura tan elaborada formarse de manera natural? Las preguntas abundan. Un investigador descubrió otra cueva extraña, a cientos de kilómetros del inmenso túnel. Y la historia no termina ahí. Hoy en día se han descubierto más de 1.500 madrigueras del Paleolítico en Brasil. Pero lo más intrigante es que algunas de estas cuevas están conectadas por túneles que en ocasiones conducen a cámaras. ¿Qué propósito tenían estas complejas redes subterráneas? ¿Quiénes fueron los arquitectos de este laberinto prehistórico? Sigamos con un fenómeno natural que desafía toda explicación. ¿Qué pensarías si te dijéramos que cada año, especialmente en octubre, unas misteriosas bolas de fuego surgen del río Mekong, en Tailandia? Cuenta la leyenda que estas luminarias, conocidas como las bolas de fuego de los nagas, son una señal, una llamada ancestral para el retorno de Buda a la Tierra. Se dice que son las propias serpientes míticas del río quienes lanzan estos fulgurantes mensajes al cielo. Un mito fascinante, sin duda. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? ¿Podría estar relacionado con algún gas inflamable que emana de las profundidades del río? A día de hoy, no existe un consenso científico que explique este fenómeno.
Lo que sí sabemos es que estas bolas de fuego parecen emerger directamente de las aguas, elevándose hasta alcanzar alturas sorprendentes, de casi 300 metros. Su apariencia es similar a la de fuegos artificiales, aunque su existencia es efímera. Desaparecen tan rápido como aparecen, dejando tras de sí un rastro de luz que generalmente oscila entre el naranja y el rojo. Mencionemos también algunas leyendas al pasar. ¿Por qué no? Después de todo, pueden ser apasionantes, y sería una lástima omitir la que concierne a la ciudad perdida de la Atlántida. Como seguramente sabes, la leyenda cuenta que la Atlántida fue sumergida por el océano hace aproximadamente 11.000 años. Desde entonces, científicos, cazadores de tesoros y filósofos han estado buscando este mundo perdido. ¿Podría la carretera de Bimini ser un vestigio de ella? En 1968, un buzo encontró unas extrañas piedras frente a las costas de la isla de Bimini Norte, en las Bahamas. Estas piedras parecen haber sido fabricadas por el hombre. Aparentemente fueron espaciadas de forma regular y colocadas en un orden preciso. Los científicos se sintieron desconcertados, pero no por mucho tiempo. La datación por carbono de estos bloques reveló que fuerzas geológicas habían creado esta carretera de forma natural. No había marcas de herramientas ni signos que indicaran que los bloques habían sido apilados unos sobre otros. Las investigaciones continúan, pero los científicos generalmente creen que estos bloques fueron creados por la erosión. Supongo que el descubrimiento de la Atlántida no será mañana. ¿Qué harías si, caminando por la playa, te encontraras con decenas de pulpos arrastrándose a tu alrededor? En 2017, un grupo de personas en Gales fue testigo de este extraño espectáculo. ¿Por qué estas criaturas abandonaron las profundidades del océano? La respuesta sigue siendo un misterio. El grupo reportó haber visto entre 20 y 30 pulpos moviéndose torpemente sobre la arena. Examinaron a los animales en busca de heridas, pero no encontraron nada que explicara su comportamiento. Finalmente decidieron devolverlos al mar, pero lo más inquietante es que los pulpos continuaron regresando a la orilla hasta bien entrada la noche. Los expertos, sin la posibilidad de un examen físico, admiten que es difícil determinar la causa exacta de este comportamiento. Sin embargo, especulan sobre las posibles razones detrás de este fenómeno tan inusual. ¿Podría tratarse de una simple sobrepoblación de pulpos? Otra teoría sugiere que la sobrepesca de los grandes depredadores de estos cefalópodos podría estar impulsando su crecimiento poblacional. Quizás, ante la escasez de recursos, estos animales no tienen otra opción que aventurarse más allá en busca de alimento o refugio. Pero sin investigaciones más profundas, todo se reduce a meras conjeturas. Aún hay mucho que desconocemos sobre el océano, un universo inexplorado que guarda secretos inimaginables. Pero la incertidumbre no termina ahí. Ahora, un dato adicional sobre la fuente amarillenta de toda vida en nuestro sistema solar. Científicos han descubierto un nuevo tipo de onda en el interior del Sol. Estas ondas, asombrosamente, se desplazan en dirección opuesta a su rotación. Pero hay más. Su velocidad es tan extrema que desafía nuestra comprensión. Los investigadores barajan diversas teorías sobre la función de estas ondas. ¿Podría su estudio desvelar los procesos internos de nuestra estrella? En algún momento de su extensa e intrigante historia, nuestro planeta, la Tierra, giraba plácidamente alrededor del Sol. Y entonces, de repente, la vida se aceleró. Plantas y animales comenzaron a exhibir una complejidad sorprendente. Un poco más tarde, hace aproximadamente 65 millones de años, para ser exactos, una catástrofe cósmica sacudió el planeta. Al menos eso es lo que creemos. Un asteroide, presumiblemente, impactó contra la Tierra, aniquilando a los dinosaurios y a una multitud de otras grandes criaturas. Los detalles sobre este asteroide son escasos, pero sabemos que era inmenso y que su choque contra nuestro planeta generó un caos de polvo que se extendió por todo el mundo. Aún hoy se encuentran vestigios de esa capa de polvo en las rocas sedimentarias. Si excavamos debajo, descubriremos una gran cantidad de fósiles, criaturas prehistóricas que vivían plácidamente
antes de que el asteroide arruinara la fiesta. La Tierra, en esencia, hizo una limpieza, dejando espacios vacíos listos para ser ocupados. ¿Y quién aprovechó la oportunidad? Los mamíferos, por supuesto, pequeñas criaturas peludas que hasta entonces habían permanecido en la sombra. Pero ¿cómo pudo esta catástrofe ser una oportunidad tan dorada para ellos? La respuesta es simple: sin depredadores que los persiguieran, crecieron, se multiplicaron y expandieron su población. Todo tipo de mamíferos se unieron a la refriega para llenar los vacíos. Primates, roedores, toda la fauna peluda. Hablamos de mamíferos placentarios, marsupiales e incluso monotremas, lo que añadió una gran diversidad a la mezcla. Nos gusta pensar en los primates como nuestros parientes más cercanos en la Tierra. ¿Cuál es su historia? Hace unos 63 millones de años, unos pocos millones de años después del final de los dinosaurios, los primates decidieron organizarse en familias. Se dividieron en dos grupos: los aplorrinos, que evolucionaron hasta convertirse en los monos y simios que conocemos hoy, y los strepsirrinos, que dieron origen a los lémures y otros primates similares. Pero la historia no termina ahí. Hace unos 58 millones de años, los aplorrinos iniciaron su propia aventura. Un invitado especial, el tarsero, hizo su entrada. Con sus enormes ojos, perfectos para la vida nocturna, el tarsero eligió un camino diferente al de sus parientes primates, abrazando su nicho único y manteniéndose al margen. Hasta el día de hoy, el tarsero es el único primate exclusivamente carnívoro. Estos pequeños seres tienen una predilección por los insectos, los pájaros pequeños, los roedores e incluso los lagartos. Pero eso no es todo lo que los hace únicos. Sus ojos son 2 veces más grandes que su cerebro. Además, su cabeza puede girar 180 grados, como la de un búho. Gracias a estas características, los tarseros son los verdaderos reyes y reinas de la noche. Sus superpoderes de detección de ultrasonidos les permiten localizar a sus presas al instante, y sus patas y pies actúan como resortes, siempre listos para saltar. Poseen un hueso especial en el tobillo, el tarso, que les permite realizar saltos de proporciones épicas, de ahí su nombre. Pero dejemos que estas pequeñas criaturas descansen y volvamos a nuestra historia. Hace unos 55 millones de años, la Tierra subió la temperatura, literalmente. Este calor resultó ser demasiado para muchas criaturas y plantas de las profundidades oceánicas, que desaparecieron. Pero cada final es un nuevo comienzo, ¿verdad? Los mamíferos oceánicos, conocidos como cetáceos, vieron su oportunidad y la aprovecharon. Se adentraron en 16 nichos vacíos y se convirtieron en los amos de los mares. En esta categoría encontramos a la ballena azul y al delfín. Un primate en particular hizo su aparición hace unos 47 millones de años. Los científicos llaman cariñosamente al fósil de esta criatura Ida. Esta pequeña maravilla causó sensación, ya que inicialmente se presentó como el eslabón perdido de la evolución humana. Pero aquí viene lo más sorprendente. Resultó que Ida no pertenecía a los aplorrinos de nariz seca, sino a los strepsirrinos de nariz húmeda. Hace 40 millones de años, otro evento importante sacudió el mundo de los primates. Los monos del Nuevo Mundo, nuestros lejanos primos, decidieron tomar un camino diferente y separarse de nuestro linaje de monos del Viejo Mundo. Empaquetaron sus pertenencias y partieron a la conquista de Sudamérica, donde aún residen hoy en día. ¿Cuál es la diferencia entre ambos?, te preguntarás. Pues bien, un elemento crucial los distingue. Los monos del Viejo Mundo tienen las narinas orientadas hacia abajo. Hace unos 25 millones de años, otro grupo de simios entró en escena. Estos tenían una particularidad: carecían de cola. Estas criaturas únicas se convertirían en nuestros parientes más cercanos, los simios y los grandes simios, seres fascinantes que comparten con nosotros un gran número de similitudes genéticas. El primer simio en liberarse de esta locura simiesca fue el gibón. Hace unos 18 millones de años, este pequeño acróbata hizo su entrada. Unos pocos millones de años después, los grandes simios también se unieron a la fiesta. Los orangutanes fueron los pioneros,
aventurándose en las regiones salvajes del sur de Asia. Nos acercamos cada vez más al presente. Hace 7 millones de años, los grandes simios tomaron un giro significativo en la ruta de la evolución. Uno de los caminos conducía a nuestros antepasados, los futuros Homo sapiens, mientras que el otro llevaría a los chimpancés y a los bonobos. Solo 2 ramas de primates permanecieron unidas durante unos pocos millones de años antes de tomar caminos diferentes. Hace 5 o 6 millones de años, un simio cambió las reglas del juego. El Ardipithecus hizo su entrada en la historia de nuestra evolución. Poseía un talento muy particular, la bipedestación. En efecto, se trataba de uno de los primeros simios en caminar sobre 2 pies, lo que probablemente causó asombro entre sus compañeros primates. Pero las verdaderas estrellas llegaron hace unos 4 millones de años. El equipo de los australopitecos, los primeros miembros de la subtribu de los homininos, nuestra tribu. ¿Qué los hacía tan especiales? Probablemente el hecho de que vinieran equipados con herramientas de piedra para ser precisos. Parece que en algún momento de su evolución, estos astutos primates comenzaron a utilizar la piedra para facilitar sus vidas. Ahora aquí hay un punto de inflexión crucial en nuestra historia. Hace unos 2 millones de años, nuestros antepasados se enfrentaron a una hambruna de grandes proporciones. La supervivencia del más fuerte era la consigna, y surgieron 2 estrategias. El primer grupo optó por mandíbulas más poderosas, lo que les permitió masticar alimentos duros como las nueces. El segundo grupo tuvo una idea muy diferente. Optó por mandíbulas más débiles, pero cerebros más grandes, buscando acceder a una mayor variedad de alimentos. Obviamente, el grupo con el cerebro más desarrollado fue el que prevaleció. Y aquí es donde nuestro equipo entra en juego. Hace unos 2.5 millones de años, un tipo de primate apodado el Homo habilis, el hombre hábil, hizo historia. Estas criaturas inteligentes tenían un cerebro más grande y sabían cómo usar sus neuronas. Luego, hace aproximadamente 900.000 años, una nueva estrella apareció en el firmamento, el Homo erectus. Estas criaturas no se conformaron con caminar erguidas. También tenían un cerebro casi 2 veces más grande que el del Homo habilis de antaño. Tomaron al mundo por sorpresa, convirtiéndose en los primeros de nuestros antepasados en aventurarse fuera del continente africano. Incluso sabían cómo domesticar el fuego. Hace unos 700.000 años, el mundo experimentó una revolución culinaria cuando aparecieron los primeros indicios de cocina. Y hace unos 500.000 años, nuestros antepasados decidieron que era hora de convertirse en esclavos de la moda, luciendo los primeros indicios de ropa. Nuestra propia especie nació hace apenas 300.000 años. El mundo nunca volvió a ser el mismo tras la aparición del Homo sapiens, el hombre moderno en el plano anatómico. Junto a otros miembros de nuestra familia, emergimos listos para conquistar el mundo con nuestras mentes innovadoras y nuestras sociedades complejas. El camino exacto de nuestra evolución sigue siendo un tanto misterioso, pero de lo que estamos seguros es de que los neandertales se unieron a la fiesta en algún momento. El auge del Homo sapiens fue acompañado por un desarrollo de las capacidades lingüísticas. El lenguaje moderno habría aparecido casi al mismo tiempo que nuestra especie. Comenzamos a expresarnos, a compartir historias y a dar forma al mundo con nuestras palabras. Y eso es todo. Se necesitaron 13.800 millones de años de historia cósmica para que los humanos hicieran su entrada. Piensa en esto. Durante el 99% del tiempo transcurrido desde el Big Bang, ni siquiera estábamos aquí. Nuestra especie, el Homo sapiens, es la más joven de la familia Tierra, y solo ha existido durante una ínfima parte del tiempo asignado al universo. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, hemos logrado desentrañar toda la historia que nos ha conducido a nuestra propia existencia. La historia no terminará con nosotros. Es una saga en curso que se escribe a cada instante. El 30 de octubre de 1759, un evento sísmico sacudió el Medio Oriente, despertando a sus habitantes con violencia. Muros agrietados, techos desplomándose. El pánico se apoderó de la población,
que huyó despavorida buscando espacios abiertos. Pero la tierra no dejaba de temblar, haciendo caer a la gente una y otra vez. Un mes después, la pesadilla se repitió, esta vez con mayor intensidad. Árboles partidos, casas reducidas a escombros, profundas grietas abriéndose en el suelo. 2 minutos de terror que devastaron oasis, caminos y ciudades enteras. Pero, asombrosamente, las antiguas estructuras de Baalbek resistieron el embate. Algunos historiadores atribuyen su construcción al Imperio Romano, pero muchos investigadores discrepan. Sea cual sea su origen, esta ciudad se alza como uno de los mayores enigmas arqueológicos de la humanidad. La joya de Baalbek es, sin duda, el templo de Júpiter. Los romanos creían que Júpiter, su dios principal, controlaba los rayos y el trueno. El templo se alzaba sobre una plataforma imponente, sostenida por 54 columnas que soportaban un techo colosal. Hoy, solo 6 de esas columnas, de 20 metros de altura, permanecen en pie. Cada una, compuesta por 3 secciones unidas con plomo, lo que les confiere una solidez excepcional. Cada sección pesa 80 toneladas, el equivalente a 35 camionetas Ford Explorer. El bloque más grande de la Gran Pirámide de Giza parece modesto en comparación, pero la verdadera sorpresa se encuentra en los cimientos del templo de Júpiter. Allí, los especialistas descubrieron 25 bloques monolíticos, cada uno con un peso de 450 toneladas, casi 4 veces más pesados que los bloques de Egipto. Y aún hay más. 3 bloques de piedra caliza en los cimientos alcanzan las 800 toneladas cada uno, más del doble del peso de un Boeing 747. ¿Cómo lograron los antiguos constructores extraer, transportar y elevar semejantes moles de piedra? Una tarea que incluso hoy representaría un desafío logístico monumental. Imagina la dificultad de esculpir estos gigantes sin la maquinaria moderna que conocemos, sin camiones, sin grúas, sin sierras circulares, sin electricidad. Los científicos proponen una teoría: cuerdas, poleas, sistemas de palancas, ingeniosos artilugios de madera. A 900 metros de las ruinas del templo se encuentra una cantera. Los arqueólogos creen que allí se prepararon los materiales, y allí encontraron algo aún más sorprendente: un bloque de piedra caliza tan enorme que parecía desmesurado incluso para este lugar. Lo llamaron la Piedra del Sur. 20 metros de largo, 4 de ancho. Los antiguos constructores no llegaron a separarlo completamente de la roca madre. Un equipo de científicos austríacos estimó su peso en más de 1000 toneladas, el equivalente a 3 aviones Boeing o 160 elefantes africanos. Pero la cantera guardaba otra sorpresa: un segundo monolito, aún mayor, con un peso estimado de 1200 toneladas. Y no se detuvieron ahí. En 2014, arqueólogos alemanes desenterraron un bloque de 1650 toneladas. ¿Por qué los antiguos constructores necesitaron una piedra tan colosal, equivalente a 125 autobuses escolares? ¿Cómo pensaban moverla? ¿Por qué abandonaron el trabajo? Este tercer monolito es, hasta la fecha, la piedra labrada más grande de la historia de la humanidad. Las preguntas superan con creces las respuestas. Algunos investigadores creen que los antiguos poseían tecnología avanzada. Otros no están de acuerdo, pero todos anhelan desentrañar el misterio. ¿Cómo lograron mover estas piedras gigantes? El mundo está repleto de construcciones y artefactos antiguos, muchos de los cuales aún desconciertan a los investigadores. Cerca de la pirámide de Djoser, en Egipto, los arqueólogos tropezaron con una intrincada red de túneles. Este lugar, conocido como el Serapeum, alberga 24 sarcófagos colosales, con un peso que oscila entre 70 y 100 toneladas. Estas cajas gigantescas fueron esculpidas a partir de una sola pieza de granito y selladas con pesadas tapas. Lo asombroso es su simetría perfecta y la suavidad de sus paredes, tan lisas como el cristal. Incluso con la tecnología actual, replicar esta hazaña sería un desafío formidable. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios esta proeza? Ahora trasladémonos a otro enigma,
la copa de Licurgo, un artefacto invaluable que ejemplifica las nanotecnologías ancestrales. Fabricada con un vidrio capaz de cambiar de color, esta copa se torna verde cuando una fuente de luz la ilumina desde el frente, y rojo oscuro cuando la luz proviene de atrás. En esta última condición, la figura del rey griego Licurgo adquiere un tono púrpura pálido. Los científicos no descifraron el mecanismo detrás de este cambio de color hasta finales del siglo XX. Mediante microscopía, detectaron nanopartículas de plata, oro y cobre meticulosamente añadidas a la matriz del vidrio. Este proceso permite observar un fenómeno conocido como dicroísmo. Lo más intrigante es que el oro y la plata fueron reducidos a polvo finísimo, una tarea casi imposible de lograr accidentalmente. ¿Conocían los antiguos expertos los secretos de la nanotecnología? En Bolivia existe un lugar peculiar llamado Pumapunku. A primera vista parece que gigantes ancestrales jugaron con un enorme juego de construcción, olvidando recoger las piezas al terminar. ¿Pero existieron gigantes en el pasado? Estos enormes bloques de piedra fueron esculpidos por antiguos constructores hace más de 1500 años. Algunas de estas piedras pesan 100 toneladas. Los bloques fueron transportados a una altitud de casi 3.900 metros desde una cantera ubicada a 95 kilómetros del sitio de construcción. La ausencia de bosques en la zona plantea otra interrogante. ¿Cómo lograron los constructores transportar estas moles sin la ayuda de troncos de madera? Aunque el monumento se atribuye a la civilización inca, los científicos no están seguros de su propósito en un lugar tan remoto. Piensa en esto por un momento. En 1992, los habitantes de un pueblo chino decidieron drenar un estanque que sus antepasados habían utilizado durante siglos para lavar ropa y pescar. Tras bombear agua incesantemente durante 17 días, hicieron un descubrimiento inesperado. En el fondo del estanque encontraron la entrada a una gruta que descendía 30 metros. Esta asombrosa revelación, conocida como las grutas de Longyu, reveló galerías excavadas por constructores desconocidos, abarcando 30.000 metros cuadrados. En su interior encontraron habitaciones separadas, puentes, estanques y columnas que sostenían el techo. Las paredes de la gruta están cubiertas de extrañas líneas y motivos esculpidos. Hasta el día de hoy, los científicos no han encontrado información sobre la identidad de los constructores ni sobre el propósito de estas grutas. La tecnología de construcción empleada sigue siendo un misterio. Antonio Stradivari, un luthier italiano del siglo XVIII, creó instrumentos musicales de renombre mundial. Más de 600 de sus obras han sobrevivido hasta nuestros días, 500 de las cuales son violines. Uno de estos instrumentos se vendió en una subasta por $16 millones. Los violines fabricados por este maestro poseen un sonido claro y profundo. Los investigadores aún no comprenden por qué los instrumentos de Stradivarius producen sonidos tan únicos. ¿Reside el secreto en el barniz que utilizaba para recubrir los violines? ¿O quizás en la madera con la que estaban hechos los instrumentos? Durante esa época, Europa experimentó un clima frío, lo que resultó en una madera más densa, que a su vez confería a los instrumentos un sonido particularmente agradable al oído. En la ciudad india de Delhi se alza un pilar de 7 metros de altura. Con un peso de 6,5 toneladas, está compuesto en un 98% de hierro forjado. Lo sorprendente es que este pilar, con 1.600 años de antigüedad, no presenta signos de óxido ni degradación. Los científicos creen que su excepcional conservación se debe al clima seco y a la composición química del metal, que lo hacen resistente a la corrosión. Sin embargo, los investigadores no saben cómo los herreros lograron fabricar un pilar de hierro inmune al óxido. ¿Fue esta una hazaña que desafía incluso a los metalúrgicos modernos? El misterio continúa con la roca Al-Naslaa. Dividida en dos partes por una hendidura perfectamente recta, cada bloque rocoso descansa sobre un pequeño pedestal. Algunos creen que esto es evidencia de una antigua tecnología láser. Sin embargo, los geólogos sostienen que la fisura apareció debido al desplazamiento del suelo o a vibraciones naturales que ocurrieron bajo la roca. Este proceso, afirman,
condujo a la aparición de la grieta, que se agrandó durante miles de años, dando gradualmente al monumento natural la forma que observamos hoy. Existen muchas puertas en el mundo que no tienen llave. ¿Encontrarás tú la forma de abrirlas? Nuestra primera parada es un templo en India, cuyo nombre proviene de una larguísima palabra que se traduce como aquel que emerge del loto. Este templo es uno de los lugares más conocidos y sagrados de la India, uno de los 108 templos del corriente del hinduismo, un corriente particularmente antiguo cuyas primeras trazas se encuentran en textos tamiles del VI siglo. Avancemos hasta nuestro tiempo. En 2011, tras una denuncia, la Corte Suprema India decidió inventariar los objetos de valor conservados en el templo, pues habían recibido informes de que el lugar podría haber sido explotado de forma abusiva. Para ello, debieron abrir todas esas puertas que habían permanecido cerradas durante siglos. La comisión descubrió así 6 gigantescos caveaux secretos en los que se ocultaban tesoros inestimables. Al abrirlos, encontraron estatuillas de oro, collares y piezas por un valor total de al menos 23.000 millones de euros. Los oficiales también descubrieron trajes de ceremonia, nueces de coco de oro incrustadas con joyas y enormes diamantes. Y cuando decimos enormes, hablamos de gemas que alcanzan los 110 quilates. Para que te hagas una idea, una pequeña estatuilla de oro de esta colección tiene un valor estimado de alrededor de 31 millones de euros. Tras este descubrimiento digno de un cuento de las 1001 noches, el templo se equipó con detectores de metales, cámaras y otros dispositivos de seguridad antes de la llegada de los primeros visitantes. El templo está ahora rodeado por numerosos agentes de seguridad. ¿Pero protegen el tesoro o hay algo aún más misterioso en este templo? En lo profundo del templo aguardan 6 cámaras secretas, designadas de la A a la F, donde se presume que se oculta un tesoro inimaginable. Pero aquí comienza el misterio. A pesar de los arduos esfuerzos del comité de investigación y empleando la tecnología más avanzada, solo 5 de estas 6 cámaras han cedido. ¿Qué secreto protege la cámara B? 2 cobras esculpidas custodian su entrada. Una clara advertencia. Esta puerta, como las de las otras cámaras, actúa como un portal. Pero lo que los expertos encontraron tras ella desafía toda lógica. No una, sino 2 puertas más. La segunda, construida en madera, la tercera en hierro. Pero la última puerta es la que plantea el enigma más profundo. Sellada, sin bisagras, sin manija, sin cerradura visible. Nada que la identifique como una puerta convencional. ¿Qué se esconde tras ella? Imagina esto, nadie sabe con certeza qué aguarda en el interior de la cámara B. Los creyentes en fuerzas ocultas susurran que forzar su apertura desataría poderes inenarrables sobre el mundo. Otros especulan que la puerta podría ser la entrada a un túnel secreto. Quizás influenciada por estas creencias, la Corte Suprema de la India ha desaconsejado la apertura de la cámara B. ¿Qué temen que pueda ser liberado? ¿Qué secretos ancestrales permanecen encerrados tras esa misteriosa puerta? El enigma persiste, alimentando la leyenda de un tesoro custodiado por fuerzas desconocidas. En 2010, el ingeniero francés David Crespi visitaba Machu Picchu cuando tropezó con algo extraordinario, una puerta extraña, oculta en uno de los edificios principales. La entrada, ubicada en un pasaje estrecho y poco transitado, parecía sellada, como si los incas hubieran querido ocultarla por alguna razón. Crespi, convencido de su importancia, contactó de inmediato a arqueólogos y autoridades, quienes prometieron investigar a fondo. Pero los meses pasaron en silencio. Sus llamadas y correos quedaron sin respuesta. En 2011, un artículo sobre Perú, escrito por Thierry Jamin, llegó a sus manos. Crespi no dudó y lo contactó, revelándole su descubrimiento. Jamin, junto a otros arqueólogos, viajó a Machu Picchu para examinar la misteriosa puerta. Su conclusión fue inequívoca. Se trataba de una entrada sellada por los incas. Pero la historia no termina ahí. Los investigadores confirmaron la existencia de 2 entradas detrás de la puerta principal.
mediante imágenes tridimensionales, revelaron una rampa de escaleras que conducía a una cámara principal y a otra habitación. El análisis con georradar detectó cavidades, incluyendo una gran pieza cuadrangular, y algo aún más intrigante: metales que podrían ser oro o plata. ¿Qué secretos ocultaban los incas tras esa puerta? Jamaín y su equipo creen que podría tratarse de una pieza que data de un periodo prehispánico, algo de inmenso valor que los incas quisieron proteger. ¿Un tesoro inimaginable? ¿O algo aún más importante? Jamaín incluso sugirió que esta cámara podría ser el primer paso hacia el descubrimiento de un mausoleo. Presentó una solicitud formal al gobierno peruano para obtener permiso para abrir la puerta. Pero hasta el día de hoy, ni su petición ni las de otros arqueólogos han sido aprobadas. Las autoridades temen que la apertura cause daños al sitio arqueológico. Sin embargo, una cámara endoscópica confirmó que los bloques de piedra que bloquean la entrada no son elementos estructurales vitales para el edificio, sino simplemente un obstáculo. Imagina la posibilidad de descubrir un tesoro perdido, un capítulo desconocido de la historia inca. ¿Qué se necesita para que esta puerta, que guarda secretos ancestrales, finalmente se abra? El misterio de Machu Picchu, lejos de resolverse, se profundiza con cada nuevo descubrimiento. El tercer misterio nos aguarda en Giza, Egipto. Allí, en el interior de la Gran Pirámide de Keops, los exploradores tropezaron con algo insólito: dos puertas secretas. Desde las paredes norte y sur de la Cámara de la Reina se extienden dos estrechos túneles, de apenas 20 centímetros de ancho. Pero aquí está el enigma. Estos conductos no se abren al exterior. ¿A dónde conducen realmente? El propósito de estos túneles sigue siendo un misterio. Algunos arqueólogos creen que estas puertas podrían ocultar la entrada a cámaras aún inexploradas, recintos sellados durante milenios. El egiptólogo Zahi Hawass relató el momento del descubrimiento. Un robot, diseñado específicamente para esta expedición, fue introducido en los corredores que parten de la Cámara de la Reina, con la misión de desvelar sus secretos. Los investigadores acoplaron una cámara al robot, y lo que capturó dejó a todos boquiabiertos. Tras la primera puerta de piedra, aguardaba otra igualmente cerrada. En lugar de un final, una nueva barrera. La estructura de la puerta de piedra, según los expertos, oculta de manera magistral las siguientes: una verdadera proeza de la ingeniería antigua. Pero acceder a esta puerta no es tarea fácil. Se encuentra bloqueada por una gigantesca piedra, un obstáculo formidable. Los arqueólogos, sin embargo, no se rinden. Buscan una forma de alcanzarla sin dañar la estructura milenaria. Piensa en esto. Tras años de investigación, en lugar de respuestas, estas nuevas revelaciones no han hecho más que profundizar el misterio, confundiendo aún más a los arqueólogos. ¿Qué secretos aguardan tras esas puertas selladas? El destino final de nuestro viaje, el Taj Mahal, el Palacio del Amor. El emperador mogol Shah Jahan ordenó la construcción de este mausoleo en memoria de su amada esposa, Mumtaz Mahal. Pero, ¿qué secretos ocultan las puertas selladas del Taj Mahal? La cantidad de accesos es tal que necesitaríamos días para hablar de cada una de las estancias clausuradas del palacio. Los expertos advierten: si abriéramos esas puertas ahora, cientos de años después de su cierre definitivo, nos enfrentaríamos a concentraciones letales de monóxido de carbono. Un gas que, al entrar en contacto con el mármol, se transformaría en carbonato de calcio, amenazando con resquebrajar los delicados minaretes del Taj Mahal. Pero hay más. Una leyenda oscura susurra que la apertura de estas puertas liberaría una terrible maldición, una fuerza maligna aprisionada en las profundidades, en las cámaras subterráneas del mausoleo. Un pequeño extra desde Canadá. La puerta de la habitación 873. Pertenece al Fairmont Banff Springs Hotel, inaugurado en 1888. Pero, ¿qué misterio se oculta tras esta puerta? Hace décadas, un crimen brutal sacudió este lugar. Tras la investigación, la administración del hotel tomó una decisión controvertida: remodelar la habitación
y seguir alquilándola a otros viajeros. Pero lo que no pudieron borrar fueron los escalofriantes sucesos que comenzaron a ocurrir. Los huéspedes que se atrevieron a pernoctar en la habitación 873 fueron testigos de fenómenos inexplicables. Ruidos extraños resonaban en la noche. La televisión parpadeaba sin control, sumiéndolos en una atmósfera de terror. La leyenda cuenta que, finalmente, la puerta de la habitación 873 fue sellada con ladrillos, condenando para siempre lo que se escondía en su interior. Pero la historia no termina ahí. Los más curiosos, aquellos que han oído hablar de los horrores de la habitación 873, se aventuran en los pasillos del hotel. Se dice que merodean cerca de donde se encontraba la entrada, golpeando los muros con la esperanza de contactar con los fantasmas que aún residen allí. ¿Te atreverías a abrir una de esas puertas?